cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Queremos darle un abrazo a cada uno de ustedes hoy, en este domingo de resurrección. Es increíble tan rápido que se pasa el tiempo, hermanos. Hace 8 días, el domingo anterior, estábamos diciendo, hoy es día de Ramos, comienza la Semana Santa y ya pasó, ya se fue. Y así es el tiempo y así se va la vida también. Quiero animarles en el nombre de Jesús para que nos consagremos cada día al Señor, para que cada día lo vivamos para gloria de su nombre, porque muy pronto nos vamos a encontrar con el Rey Jesús, ese Rey que murió, pero que resucitó. Y hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy quiero que miremos lo que confirma el cumplimiento de esa resurrección. Estaba tratando de estudiar, bueno, ahí estudiando 1 Corintios 15 y luego pensando cómo podemos compartir este pasaje, pero también está este otro tema que me llamó mucho la atención. Así es que me decidí hoy a dar una enseñanza sobre lo que confirma la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que la resurrección de Cristo es el sello de su obra perfecta, porque luego Él asciende al cielo y como dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, del 5 al 11, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahí habla de su resurrección y de su exaltación a la gloria del Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló voluntariamente, se despojó a sí mismo, dice que tomó forma de hombre, se hizo hombre, y estando como hombre, Él dio su vida por todos nosotros y murió en la cruz. Pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y la resurrección de Cristo es el sello de su obra perfecta. Hermanos, es el único, no hay más. En la historia de toda la humanidad, de los miles de millones de personas que han muerto, que han resucitado para no volver a ver muerte. Muchas personas resucitaron en el Antiguo Testamento, hay varias resurrecciones en el Nuevo Testamento. Cristo mismo resucitó a algunos cuando estuvo aquí en la tierra, pero la resurrección de Cristo es única. La Biblia dice que es primicias de los que durmieron. ¿Recuerdan lo que eran las primicias? Era el primer fruto que se cosechaba. Esas eran las primicias. Por tanto, Cristo es el primero de esta cosecha de santos, de personas que van a estar en la patria celestial. Él es el primero. Y yo les voy a decir una cosa, hermano. Cristo, en su obra perfecta, su muerte, su resurrección, su sepultura, su resurrección y su glorificación al cielo, a la diestra del Padre, con esto Él derrota el pecado, con todas sus consecuencias fatales para el ser humano, tanto presentes como eternas. La palabra de Dios dice que, y nos enseña, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció el pecado en la cruz. Pero también Cristo venció a Satanás, el segundo enemigo poderoso que nosotros tenemos. La Biblia dice, el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ha sido ya juzgado. Y por eso la Biblia dice que Satanás no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Pero en tercer lugar, Cristo venció la muerte. Tercer enemigo poderoso, temible, que el hombre no haya que hacer con la muerte. Y cada uno de nosotros quiere posponerla lo más que pueda. Se ha inventado toda una serie de tratamientos, de procedimientos, de lo que sea,
para evitar esto, pero es inevitable. Sin embargo, Cristo ya venció la muerte. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15, que ha estado leyendo el pastor Raúl esta mañana. Y Pablo lo dice con esta palabra o con esta nota de victoria. Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal, este cuerpo mortal, se haya vestido de inmortalidad. O sea, ¿cuándo va a ser eso? Eso va a ser cuando pasemos por la muerte y seamos resucitados, o que seamos transformados en el rapto de la iglesia. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No existe. Esa es la palabra, la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo lo derrotó. ¿Dónde está la muerte, la victoria de la muerte? No existe. Cristo derrotó la muerte. Este es un canto de victoria y está basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo en su obra perfecta derrotó los enemigos más grandes que nosotros teníamos: el pecado, Satanás y la muerte. La resurrección de Cristo, hermanos, entonces hace que su obra sea completa, total, absoluta, y no necesitamos nada. Lo estudiamos en la carta a los Hebreos. La obra de Cristo es absoluta, completa. No le falta absolutamente nada más. Yo no tengo que hacer nada para ir al cielo. Él lo hizo todo por mí. Decía un maestro que yo tuve en el seminario bíblico, un gran hombre de Dios, don Francisco La Cueva. Miren, jóvenes, decía, si realmente Cristo no hubiera resucitado, los líderes judíos, tanto los sacerdotes, los líderes espirituales, como los otros religiosos, fariseos y saduceos y escribas y todos estos, se habían confabulado tanto contra Jesús, odiaban tanto a Jesús. Dos cosas. Primero, si por ejemplo sus milagros, lo que él hizo, no hubieran sido milagros reales, esta gente, mis queridos hermanos, se hubiera burlado de Jesús una y otra vez. ¿Pero por qué no lo pudieron hacer? Porque sus milagros eran auténticos, reales, instantáneos, inobjetables. Pero si él no hubiera resucitado, y como ellos mismos lo dijeron, vamos a pagarle a los soldados para que digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado realmente, estos hombres, dice, tenían tanto poder que hubieran buscado ese cuerpo de Jesús en cielo y tierra hasta encontrarlo, y después lo hubieran pasado por todo Jerusalén enseñándole a la gente que era un farsante y que no había resucitado. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque no pudieron tomar su cuerpo, porque él resucitó. La resurrección de Cristo, entonces, hermanos, fue un hecho real, fue un hecho inobjetable. Los apóstoles, por ejemplo, cuando Cristo murió, y ahí ustedes lo pueden leer en Lucas 24, quedaron devastados, aterrados, temerosos, derrotados, fracasados, sin esperanza. Todo se derrumbó delante de ellos. Ahora, cuando Cristo resucita el domingo, ¿qué pasó? La fe de ellos renace con la resurrección de Cristo. La fe de ellos se fortalece y tienen tanto valor que aquel Pedro que negó a Jesús y lo negó frente a una sirvienta del sacerdote. No lo negó ante el sacerdote, lo negó ante una de las sirvientas, lo negó ante un grupo de hombres que estaban ahí calentándose. Luego en Hechos 2, después de la resurrección y después que había venido el Espíritu Santo que inaugura la iglesia en Hechos 2, se para y acusa públicamente con todo valor a todos los enemigos que habían clavado a Jesús y les dice: ustedes lo mataron. ¿Qué les dio ese valor? Ver a Cristo resucitado, hermanos. Ver a Cristo resucitado. Por tanto, la resurrección de Cristo es una garantía para la iglesia.
¿Por qué la iglesia se ha sostenido por 20 siglos en medio de tremendas persecuciones, en medio de infiltraciones, en medio de la muerte, en medio de lo que usted quiera? Porque hay un Cristo que vive y es ese Cristo que sostiene la iglesia. Por tanto, en esta mañana podemos ver que la resurrección de Cristo es el sello de la victoria total de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección se cierra completamente la salvación del ser humano, sin que le falte absolutamente nada. ¿Y qué nos confirma entonces la resurrección de Cristo? En primer lugar, la resurrección de Cristo confirma el cumplimiento de la profecía bíblica. Vaya conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, al Salmo número 16. Mire conmigo, Salmo 16, por favor. La palabra del Señor dice así, como dice aquí, hermanos, es un mictán de David. Esta palabra mictán, hermano, es probablemente algo incierta. Probablemente significa un himno o un poema. Por tanto, tomémoslo de esa manera. Himno o poema de David. Dice David aquí, guárdame, oh Dios. Y el Salmo 16, hermano, es un salmo mesiánico. Y aquí, 1000 años antes de Cristo, David está diciendo, y no voy a leer todo el salmo porque realmente no lo vamos a estudiar, pero mire conmigo el verso 10. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está enfocado en el Mesías, que el Mesías al morir no iba a quedar en la tumba, su cuerpo no se iba a descomponer y a convertirse en polvo. Dice, porque no permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el libro de Hechos 2, y a mí me encanta, hermanos, cómo los apóstoles, el Señor Jesucristo y sus apóstoles, me encanta cómo manejan la interpretación bíblica y lo hacen de una forma literal, normal, gramático, histórico. No están inventando nada. Mire el capítulo 2, por favor, de Hechos. Vamos ahora a Hechos capítulo 2. Como yo estaba diciéndole, Pedro está predicando ese tremendo sermón, el sermón más maravilloso que ha sido predicado por algún ser humano. No hay un sermón tan grande predicado por un ser humano como Hechos capítulo 2, el sermón de Pedro, el primer sermón que Pedro predicó. Y ahora miren ustedes lo que dice aquí la palabra del Señor. Miren conmigo Hechos 2:25. Dice, desde el versículo 22, Pedro enfatiza que el centro, el corazón de su sermón es Cristo. Mira el versículo 22, varones israelitas, oíd mis palabras. ¿Y cuál es el primer punto? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿De quién voy a predicar? Dice el apóstol Pedro. No le voy a predicar psicología ni motivación, le voy a predicar de Jesús. No le voy a decir que ustedes son unas buenas personas y que ustedes pueden seguir siendo buenas personas y que son bondadosos y que son, que Dios quiere prosperarlos, que Dios quiere sostenerlos. No, comienza diciéndoles, ustedes mataron a Cristo y ese pecado está sobre ustedes. Y mire cómo dice, el centro de mi sermón no es el hombre, porque el centro del sermón no debe ser humanista. Hermano, nuestro sermón no es humanista, no es para levantar el autoestima del ser humano, es para demostrarle al hombre su pecado y su necesidad de salvación a través de Cristo. Para eso está la Biblia. La Biblia no es humanista, la Biblia es un libro divino. La Biblia habla de Dios y nos demuestra y nos descubre el pecado nuestro. Habla de un Dios santo que está sentado en su trono, de un Dios que está airado con el hombre, pero que al mismo tiempo lo ama y le da oportunidad de salvación. La Biblia no es un libro humanista, por favor. Claro, nosotros agarramos versículos por aquí, por allá y los estamos mandando, especialmente ahora en esto de las redes sociales, motivando a la gente a esto, a lo otro, pero realmente el centro de la Biblia es Cristo. El eje central de la Biblia se llama Jesús. Por tanto, mis hermanos, siempre prediquemos a Cristo en nuestros sermones, siempre enfoquemos a Cristo.
Como decía un pastor amigo mío, el predicador que no predica al Cristo crucificado, crucifica a Cristo cada vez que predica. Tenemos que crucificar, tenemos que predicar al Cristo crucificado, que murió y resucitó por nosotros. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo 24. Estoy en Hechos 2:24. Al cual, pronombre relativo que se refiere a quién, a ese Jesús Nazareno del versículo 22. Y dice, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, ¿por quién? Cristo no pudo ser retenido por la muerte. Dice, fue imposible, la muerte no pudo con sus tentáculos poderosos retener a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 25? Bueno, aquí está la cita del Salmo 16 para que ustedes miran cómo el escritor hace una interpretación normal, literal, histórico y gramático de ese pasaje, de ese Salmo 16. Mira el versículo 25, porque David dice de él, David habló de Cristo en el Salmo 16, versículo 25. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás. Aquí está la cita que yo leí, Salmo 16:10. Mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Varones, ahora viene la interpretación de ese pasaje. Mire conmigo el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, quien escribió el Salmo 16, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué dice Pedro aquí? Ahí está la tumba de David y ahí están sus huesos, ahí está su polvo. Un día se va a levantar de ahí. Él está muerto, dice aquí el apóstol Pedro, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, Cristo es el hijo de David, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ven, el corazón de todo este sermón es Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice el apóstol Pedro, somos testigos. Eso es interpretar correctamente la escritura. Dice, mire, David allá, 1000 años antes de Cristo, habló, pero no habló de él. Señaló al Mesías, que era de su descendencia real. Ahí está la tumba de David. Todos la conocemos. El gran rey de Israel murió y ahí está sus huesos sepultados. Pero siendo profeta, él apuntó, y lo que dijo ahí en el Salmo 16, 10, 11, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Nosotros podemos leer, por ejemplo, Isaías 53, que se repite mucho en el Nuevo Testamento. ¿De qué habla Isaías 53? Del pecado del ser humano y cómo Cristo lo llevó y murió por el hombre. Como oveja fue llevado al matadero. Dice, todo nuestro castigo fue sobre él y por su llaga somos nosotros curados. Ahora, mi hermano, ¿cómo termina el Salmo 53 en el versículo 10 al 12? Dice que él va a ver el fruto de su obra. Va a ver el fruto de su obra. Entonces, la resurrección de Cristo primero confirma el cumplimiento de la profecía bíblica. Una y otra vez usted puede leer el Salmo 2. El Salmo 2, cuando Dios le dice a su hijo, yo te puse sobre Sión, mi santo monte, mi hijo eres tú. ¿Y qué dice? Tú regirás a este mundo con vara de hierro. ¿Y cuándo se cumplirá eso? En el milenio, cuando ese Cristo resucitado regrese por segunda vez a la tierra. La resurrección de Cristo hace que todos esos pasajes proféticos sean una realidad, hermano. Sean una realidad. Pero en segundo lugar, la resurrección de Cristo lo confirma como el único que puede salvar al hombre completamente de su pecado.
La resurrección de Cristo confirma a Cristo como el único Salvador. No existe otro. No hay más. Yo no puedo ser salvo porque voy a la iglesia, porque me bauticé, o porque trato de ser buena persona, o porque le doy algunas regalías a los pobres en la calle. No. El único que me puede salvar es Cristo. ¿Y qué confirma esto? Su resurrección victoriosa. Lo confirma como el único que puede salvar. Si ustedes vayan conmigo, aquí en este capítulo de Hechos 2, por ejemplo, cuando Pedro los lleva y los pone contra la pared y les dice, ustedes mataron a Cristo y son culpables, y no se arrepienten, se van a ir al infierno. Ya les dijo en el versículo 32, a este Jesús, resucitó Dios. A ese que ustedes mataron, Dios lo levantó. Y dice, y las garras de la muerte no fueron poderosas, suficientemente poderosas para retenerlo en la tumba. Y él las rompió y se levantó victorioso. Y no solamente eso, en el versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién? Cristo fue exaltado. Cristo, versículo número 36. Mire conmigo, Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, ¿sabe lo que quiere decir ciertísimamente? Sin ningún tipo de dudas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que este Cristo murió, fue sepultado, resucitó. ¿Y qué dice el versículo número 33? Y fue exaltado como el único Señor y Salvador. Su muerte, resurrección, su muerte, sepultura, resurrección y exaltación hacen a Cristo el único Salvador. Lo confirman como el único que puede perdonar pecados. Versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y mire, aquí Pedro está directo, ya no está corriendo, ya no está escondido, ya no está negando a Jesús, ahora lo está proclamando. ¿Y cómo lo proclama? Mírelo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en ese momento se compungieron, fueron quebrantados por el Espíritu Santo y le preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 37, y Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Mire cómo dice, aquí abre la salvación a todo el mundo, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué dice? Hay que creer en Cristo nada más como tu único y suficiente Salvador. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Romanos capítulo 4, mira conmigo la Santa Escritura. El apóstol Pablo está escribiendo y hablando de la fe como el único medio de salvación. En el capítulo 4 estamos hablando de lo que confirma la resurrección de Cristo. Dijimos en primer lugar, la resurrección de Cristo confirma el cumplimiento de la profecía bíblica. Segundo, la resurrección de Cristo lo confirma como el único que puede salvar al hombre de sus pecados completamente. Ya Pedro lo dijo en Hechos 2 y ahora miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4, verso 24. Dice así, sino también con respecto a nosotros. O sea, que la salvación es por fe. Y dice, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, y miren lo que dice aquí, en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Dice, creemos en Dios, quien Él levantó de los muertos a Jesús. Habla de la resurrección de Cristo. Pero miren el versículo 25 dice, el cual, Cristo Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. La transgresión es la violación de la ley de Dios, de los principios de Dios, la violación de todo lo que es divino, la santidad de Dios. Eso es transgresión. Y luego, ¿qué dice? Y resucitado para nuestra justificación. ¿Ya se dio cuenta? Cristo fue resucitado, mira el versículo 25, para nuestra justificación. En otras palabras, sin resurrección de Cristo no hay justificación. ¿Y qué es la justificación? Es el perdón completo.
es declarar a una persona sin culpa, inocente. Yo fui juzgado, Cristo fue juzgado por mí en la cruz y ahí fui juzgado yo con él. Y ahora que yo recibí a Cristo, esa justicia de él fue atribuida a mí y yo he sido declarado justo, justificado, sin culpa, sin pecado ante Dios. Pero ¿quién logra eso? Es la resurrección de Cristo. Dice el versículo 25, y resucitado para nuestra justificación. Ahora mira el versículo 5.1, justificados pues por la fe. Ya se dieron cuenta. ¿Cómo yo puedo lograr esta justificación en mi propia vida? Solo hay un medio, es la fe. No hay más. Es poner en Cristo toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza como el único que puede declararme sin culpa. Solo Él, nadie más. ¿Y por qué? Porque Él murió, fue sepultado y resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, la resurrección de Cristo nos confirma que Él es el único que puede salvar al hombre. Pero en tercer lugar, la resurrección de Cristo lo confirma como el vencedor absoluto. Cristo es el Rey triunfante y Él se levantó victorioso de la tumba. En 1 Corintios capítulo 15, vaya conmigo aquí adelante de Romanos, está Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 15, dice así la palabra de Dios en el versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y mire cómo dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. O sea, yo hace tiempo a través de este mismo medio les expliqué el orden de la resurrección. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es tagma en el griego, tagma. La palabra tagma, hermanos, se puede traducir como orden o desfile militar. Cuando un general llevaba su ejército a la guerra en el mundo antiguo, iba y conquistaba otro pueblo o derrotaba otro ejército, y cuando regresaba, el primero que iba adelante era el general vencedor. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, tagma, ese general que va al frente. Luego atrás vienen los otros, como nosotros vamos a ir atrás de él. Pero él es el victorioso. Por su victoria, nosotros obtenemos la victoria. Y mire cómo dice el versículo número 23. Dice, estamos en 1 Corintios 15, 23. La palabra de Dios dice así. Pero cada uno en su debido orden. La resurrección no será como a mí me antoja, o como yo creo, o como yo pienso. Hay un orden de la resurrección. Cristo, las primicias. ¿Qué son las primicias? Es el primero, es el vencedor, es el que logró romper, como dijimos hace un momento, todos los tentáculos poderosos de la muerte y se levantó victorioso. Y luego, ¿qué dice? Versículo 23. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Él regrese, todos nos levantaremos. Primero, los salvos de la iglesia. En el rapto seremos llevados con Él. Los que murieron, todos nuestros amados seres queridos, aquellos que en esta pandemia han partido para estar con Cristo. Un día ellos van a venir con Cristo en el rapto y seremos todos llevados a la presencia del Señor. Usted lo puede leer, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero luego, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, por lo menos 7 años después del rapto, habrá una tercera etapa de esta resurrección. ¿Cuál va a ser, hermano? Todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí va a resucitar Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, todos ellos van a resucitar antes de que inicie el milenio. Y ahí van a resucitar junto con ellos todos los que hayan muerto con su fe en Cristo en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Se puede leer eso en Apocalipsis 7. Ahí está, la segunda parte del capítulo 7 de Apocalipsis habla de la gente que recibió a Cristo, pero que el anticristo la va a matar ahí en la tribulación, pero que van a resucitar. Y luego el final.
¿Qué dice? Versículo 24. Y luego el final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya exprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Al final del milenio, cuando todos los impíos estén muertos, ahí van a resucitar para ser condenados y ser lanzados al infierno de fuego. Entonces, esa victoria de Cristo es completa con su resurrección. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo lo confirma como el vencedor absoluto, como el vencedor absoluto. Y lo que hemos leído aquí en 1 Corintios 15, versículo 54, mire conmigo 1 Corintios 15, 54, dice, y cuando esto corruptible, y Pablo habla de nuestro cuerpo, que es corruptible, que se va a ir un día a la tumba y ahí se va a podrir y se va a hacer polvo, y ahí un día el Señor nos va a levantar, aunque sea polvo. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, este cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbida, hermano? Dar un sorbo. Esto, mire, le voy a enseñar. Esto es sorber. Esto es sorber, es tragar. Es como tomar agua. Y dice, la muerte va a ser como un trago de agua, nada más. ¿Mm? Y ustedes saben que lo que sorbemos es una bendición para nosotros. Normalmente debería de ser así. El agua trae bendición a nuestro cuerpo. Pues la muerte es una bendición para el alma. La muerte nos saca de este mundo putrefacto. La muerte nos saca de este mundo pecaminoso, sucio, corrupto, doloroso, frustrante, para llevarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero dice, un día va a ser como un sorbo, sorbida. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No existe el aguijón de la muerte, Cristo lo venció. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? No hay. Cristo la venció, y por eso mire lo que dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Él nos da la victoria. Cristo venció. Él es el vencedor. Y Él nos da la victoria a nosotros, queridos hermanos. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo lo confirma como el único entonces que nos trae una esperanza verdadera a todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Solo la resurrección de Cristo, saber que Él está vivo, nos da una esperanza genuina. Pablo en el capítulo 15 habló de la resurrección de Cristo con una lógica tremenda. Ahora mira el versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, Pablo dice, les voy a concluir todo esto que les he enseñado ahora en esta frase, en esta oración. ¿Qué dice? Estad firmes y constantes. Ahora, ¿por qué yo tengo que estar firme y constante? Porque tengo una esperanza de resucitar. Porque tengo una esperanza. Como Pablo lo dice en este mismo capítulo. Si no vamos a resucitar, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Como muere el perro, como muere el impío, como muere cualquiera, así morimos nosotros sin esperanza. No, dice Pablo. Eso no es así. Entonces, al tener este Cristo victorioso que nos da esperanza, nos hace vivir de una forma diferente a como vive el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes. Estar de pie, peleando la batalla espiritual. Segundo, ¿qué dice? Estar constantes. Dejar de ser como la ola del mar, adentro y afuera, ir y venir y estar en ese juego. La resurrección de Cristo que nos trae esta esperanza nos debe dar constancia entonces. Y luego, ¿qué dice? Y creciendo en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que tú haces para el Rey tendrá una recompensa, hermano. Así es que sirve al Señor. Y yo quiero que vayas conmigo a 1 Pedro, capítulo 1. Me encanta este versículo. 1 Pedro, capítulo 1, dice así en el versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
nacer de nuevo. ¿Qué dice? Para una esperanza viva. Ah, ¿cómo es nuestra esperanza, hermano? Es viva. ¿Qué es lo contrario de vivo? Es lo muerto. Lo contrario de vivo es lo muerto. ¿Cómo es nuestra esperanza? Es viva, comparada con la esperanza de mucha gente. Mucha gente tiene esperanzas muertas. Tienen esperanza en su religión, en sus ídolos, en su dinero, en sus títulos, en su poder, en su fama, en tantas cosas. Pero tu esperanza y mi esperanza no está puesta en eso. Por eso nuestra esperanza es viva. Pero ¿qué hace que mi esperanza sea viva? Ahora, ¿qué es algo vivo? Es algo que tiene esencia en sí mismo. Es algo que es activo. Es algo que es, que tiene proyección. ¿Mm? Y mira cómo dice, ¿qué hace que yo tenga una esperanza viva? Versículo 3, por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Mm? Mucha gente esta semana estaba celebrando un Cristo crucificado. Y mucha gente sigue con ese Cristo en la cruz y se lo cuelgan y lo tienen en la pared. Ese no es el Cristo de nosotros. El Cristo tuyo y el mío es el Cristo que está sentado en su trono de gloria. Es el Cristo vivo que me ha dado una esperanza real, verdadera, genuina. Cuando yo miro mi entorno, especialmente en mi querida Honduras, yo me pregunto qué esperanza tengo yo como hondureño con nuestros políticos, con nuestros empresarios. Y puedo empezar a ver ahí tanto entorno. No hay esperanza. Pero ¿qué nos hace estar optimistas? ¿Qué nos hace estar animados? ¿Y qué nos hace levantarnos cada día en victoria? Que tenemos un Cristo vivo que vive en nuestro corazón. Un Cristo real que venció la muerte y Él está vivo. Y por último, hermano, en quinto lugar, la resurrección de Cristo lo confirma como el Rey, el Señor y el Juez del universo. Cristo es el Rey. Y dice la palabra del Señor, regrese conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Mire conmigo Hechos 2. Vamos a terminar leyendo este pasaje de la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 2. Dice así el apóstol Pedro, versículo número 32 en adelante. Hechos 2:32. A este Jesús, a ese mismo, a ese pobre carpintero de Nazaret, a ese que anduvo ahí haciendo milagros, a ese que ustedes vieron, a ese que ustedes blasfemaron, a ese que ustedes odiaron, a ese que ustedes clavaron, a ese que ustedes mataron, ese mismo, no otro, ese mismo, resucitó Dios, versículo 32, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro dice, nosotros vimos, comimos, y él lo dice así en el primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, dice, en primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahí usa lo que se llama en gramática un pleonasmo. Yo no puedo ver con otra cosa que no sean los ojos. Por tanto, usa un énfasis. Lo oímos, dice, lo tocamos. No fue un sueño, fue una realidad. Este Jesús que ustedes mataron, cuando lo crucificaron ahí, Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos. Lo resucitó. Verso 33. Así que exaltado por la diestra y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí está diciendo la cita del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Él fue exaltado y Dios le hizo Señor y Cristo. Él es el Rey. La resurrección de Cristo lo confirma como el Rey, como el Señor. El apóstol Pablo así lo dijo en el pasaje que ya cité en el libro de Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy yo lo confieso como mi Señor, como mi único Salvador, como mi Rey, mi amo, mi dueño,
y yo solamente soy un súbdito en su reino, un esclavo para Cristo. La Biblia dice en el libro del Salmo 2, que es un salmo mesiánico hasta no poder más, dice la palabra del Señor, y aquí lo cita Pedro. Mire conmigo, por favor, en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David dice de Jesús en el Salmo 2, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mi amigo, si tú rechazas a Cristo, si tú sos de los que dicen, no, yo no quiero recibir a Cristo, y tú no lo confiesas como tu Señor y Salvador, un día ese Cristo exaltado te va a pisotear a ti. Serás estrado de sus pies, será juzgado y condenado. Hoy Él es tu única esperanza de salvación y de vida eterna. Mañana Él será tu juez que te condenará eternamente al infierno. Yo tomé mi decisión y estoy seguro de mi salvación, no por lo que yo estoy haciendo, sino por lo que Cristo hizo por mí. Su obra es completa. Entonces, hermanos, qué hermoso esta enseñanza. Y miren, yo podía seguir toda la tarde hablando sobre este tema, pero escogí solo 5 cosas que le hemos estudiado en este momento. Primero, la resurrección de Cristo confirma el cumplimiento de la profecía bíblica. Toda la profecía se cumplió en él. Segundo, la resurrección de Cristo lo confirma como el único que puede salvar al hombre completamente. Tercero, la resurrección de Cristo lo confirma como el vencedor absoluto de todo, el diablo, la muerte, el pecado, el mundo, todo. Cuarto, la resurrección de Cristo lo confirma como el único que nos trae una esperanza verdadera, viva, real. Y quinto, la resurrección de Cristo lo confirma como el Rey, amo y Señor del universo. Pero Él quiere ser el Señor en tu vida, mi hermano. Es muy fácil decir que Cristo es el Señor del universo. Es muy fácil decir que Cristo reina, pero la pregunta es, ¿está reinando en tu vida? Tu vida se caracteriza porque cumples la palabra de Cristo en ti. Yo te invito a que tú lo hagas el Rey de tu vida. Vamos a orar. Señor, estamos profundamente conmovidos, emocionados, contentos, entendidos de la importancia de la resurrección de Cristo. Señor, gracias por este tiempo, porque tú nos has traído esa esperanza segura, viva. Y Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que tú sigas fortaleciendo nuestra fe, nuestro caminar contigo, nuestra santidad, que cada día luchemos, Señor, en contra del pecado para vivir poniendo en práctica los principios de la palabra de Cristo, de esa revelación perfecta, completa, total y final que Él vino a darnos. Que podamos obedecerte y aquellos que no te conocen, Dios, que puedan entender su necesidad de tener a este Cristo vivo en su corazón. Señor, gracias por tu bondad infinita, por tu amor tan grande, por esa victoria de Cristo que nos da la victoria a nosotros. Padre, gracias porque podemos triunfar contra el pecado, contra Satanás, y vamos a triunfar contra la muerte también. Te adoramos y te alabamos, y te pido que tú nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas como verdaderos seguidores leales de Jesucristo. En el nombre de Cristo recibe toda nuestra adoración. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. El día miércoles nos encontramos a las 7 de la noche. Un gran abrazo para todos.